Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría saludarle en el día de hoy. Confío en que esté listo para recibir una poderosa palabra del Señor en esta hora, en este instante. Y desde ya puede comenzar a comunicarse porque aquí en nuestras oficinas hay un personal listo, adiestrado y deseoso de recibir su llamada telefónica para orar con usted, para tomar nota de su petición y hacérmela llegar. De modo que si se quiere comunicar con nosotros, el número es el 305-228-9697. Repito, ese número para que se comunique ahora es el 305-228-9697. El tema que vamos a tratar en este día es necesitamos recursos. Cuando hablamos de necesitar recursos, a veces estamos hablando de necesitar adiestramiento. En otras ocasiones estamos hablando de necesitar gente. Dios lo puede hacer todo. Cuando alguien dice que Dios no necesita a los seres humanos, que Dios no necesita cosa alguna, no está mintiendo. Pero la realidad es que aunque Dios no necesite a nadie para hacer lo que tiene que hacer, Él ha decidido, Él ha determinado usarnos. Él ha determinado que seres humanos, hombres y mujeres, sean sus instrumentos para bendecir. Y si tenemos un privilegio, es el privilegio de ser usados por el Señor. Considere por un instante que Dios quiere, a través de usted, hacer cosas. Por lo tanto, prepararle, capacitarle, enseñarle, formarle, educarle, es prioridad en el proceso de ser usado por el Señor. Cuando un hombre o una mujer reciben una palabra de Dios o una impresión en su corazón o en su espíritu de que Dios quiere hacer algo con ellos, es de suma importancia que prestemos atención a lo que enseña la Biblia acerca de eso. En el día de hoy, me parece que la palabra que vamos a recibir nos nutrirá en ese respecto. No olvide llamar 305-228-9697. Vamos al púlpito y escuchemos este mensaje. Leo un solo versículo. Luego me encargaré de ir a otros lugares. Pero Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria a Dios. ¿Oyó usted alguna vez hablar de las madres canguro? No. Okay. El otro día recibí un videíto de esos de internet, un pequeño video. Filmaron a una madre en Brasil, una madre cristiana, que lloraba con desesperación porque su bebé había muerto. Algunos de ustedes lo deben haber recibido porque anda viral, no me lo tiene que explicar. Está por ahí por todas partes. Es una joven mujer tendida en una cama con su bebé
sobre su pecho, el médico le acaba de decir que el niño había muerto. No había signos vitales, fue declarado muerto. Esa mujer decidió no aceptar el diagnóstico. Esa mujer decidió no aceptar la palabra de la ciencia y decidió que ella podía pelear contra eso. Y obviamente es en portugués. Ella clama a Dios que habla todos los idiomas. Llora delante de Dios. Y en ese idioma de la fe tocó a Dios. Y se ve cuando el bebé se sacude y comienza a llorar. ¿Me olvidé? Yo se lo voy a compartir a aquellos de ustedes de quienes tengo el teléfono. Se los voy a enviar por WhatsApp para que vean eso. Bueno, lo compartí con un amigo, con el doctor José Batista. Y él me dijo, debes examinar la información que hay sobre las madres canguros, porque esto se llama un milagro de amor. Así que yo fui, haga el ejercicio, vaya a Google, ¿dónde más? Te va allí y escribe madre canguro. Y le va a ofrecer una cantidad de lugares donde usted puede leer acerca de esto en distintas partes del mundo. El término me parece que se originó en Colombia cuando un médico de apellido Rey hace unas investigaciones. Él no es quien origina esto. Esto se originó en varios lugares donde se estudiaba el efecto que tiene la relación de piel con piel. Así lo llamaban originalmente, piel con piel. Yo había leído un artículo maravilloso que se llama El apetito de la piel. Y me pareció genial, esto hace unos años. Y de allí, eso de piel con piel, lo he estado cotejando cada cierto tiempo. Pero este doctor de apellido Rey decide responder a la necesidad que ha habido en algunas ciudades y en algunos países de lugares para atender a los niños prematuros, criaturitas que nacieron antes del tiempo previsto y que venían con ciertas deficiencias. En algunos países y en algunos hospitales no tuvieron suficientes equipos para atenderlos a todos y tenían que meter aún en incubadoras más de un niño a la vez. Así es que entrando en riesgo de contagios y otros problemas. El tema es que en un lugar donde ya no había cómo atender más niños, a él se le ocurrió que era la oportunidad para poner en práctica algunas ideas que él había tenido. Y decidió que en lugar de utilizar lo que la ciencia suplía, debían utilizar lo que Dios había provisto. Y emulando al canguro que tiene su lugarcito donde mantiene las crías que ya nacieron, pero que todavía se mantienen en esa bolsa donde están los senos de la mamá y ellos pueden allí alimentarse. Viven por bastante tiempo, terminan de formarse y desarrollarse allí, aunque ya habían nacido. Así es que es lo más parecido a un niño prematuro. Realmente el cangurito no está listo para enfrentar el medio ambiente, pero se queda allí, en ese bolsito que Dios diseñó para él, y allí termina de desarrollarse. El doctor Rey pensó que un niño podía experimentar lo mismo. Así es que en lugar de incubadora y en lugar de estos mecanismos humanos, ellos decidieron colocarlo sobre el pecho de la madre. Y
y enseñaron a la madre a dormir medio sentada y a tenerlo todo el día allí. El resultado ha sido que esos niños, sin el beneficio de la incubadora y sin el beneficio de los equipos modernos, han tenido más probabilidad de vida que los otros. Sin incubadora, sobre el vientre de mamá, en el contacto directo, sin ropita, piel con piel, los niños han sobrevivido. La tasa de mortalidad entre esos es menor que la tasa de mortalidad entre los niños que han tenido todos los equipos sofisticados de la ciencia médica. Definitivamente eso es un milagro de amor. La razón para eso es que esa criaturita había sido preparada por Dios para integrarse a esa familia. Ya en el vientre había sido formado por el Señor con ciertas características para integrar la vida de esa mujer, para integrar la vida de ese papá, para integrar la vida de esa familia. No hay un lugar más seguro para un niño que el seno del hogar. No hay un mejor lugar que los brazos de mamá. Dios lo diseñó para que fuera allí. Por favor, diga amén. Diga amén con todo el corazón. De modo que no me tiembla el pulso en declarar que el adiestramiento de ese niño, la capacitación, la preparación comenzó desde el vientre de su madre. Yo quiero hablar de capacitación en el día de hoy. Yo quiero hablar de adiestramiento. No sé si usted alguna vez participó en eso, pero alguna vez tuvo que participar de un adiestramiento. Eso que llamamos en español training. Sí. De un adiestramiento, un equipamiento, ¿sí? Una capacitación, una preparación. ¿Alguna vez tuvo que ir a eso y vivir un proceso de capacitación para realizar alguna tarea en el trabajo, para lograr una licencia, para ejercer? ¿O alguna vez le pasó lo contrario? Anheló, deseó una posición en el trabajo, una posición en la oficina, en una empresa, pero se la negaron porque usted no estaba capacitado o no tenía el adiestramiento requerido. Y usted piensa que allí trabaja gente que está menos capacitada que usted, que están menos preparados que usted lo podría hacer mejor que aquella persona, pero resulta que aquel tiene el certificado, tiene el sello. Por lo tanto, el empleo, la posición es de aquella persona y no suya. Lo que sucedió fue que tiempo atrás, aquel decidió privarse de la televisión, privarse de algunos entretenimientos y decidió ir a las clases. Sí, decidió ir durante 6 meses, sí, todos los martes o todos los lunes, esos lunes maravillosos de ver fútbol o de ver alguna cosa, pero aquel decidió ser disciplinado. Y si usted no fue así de disciplinado, entonces él tenía la licencia, ¿sí? Y él tenía el sello, la certificación. Se llama eso capacitación. Pero la capacitación no es solo del mundo empresarial. A mí me gustaría que hoy miremos esto de la capacitación desde distintas perspectivas, porque capacitar es hacer que una persona o cosa sean aptas o capaces para desarrollar determinada labor, determinada función, determinada tarea.
Cuando aprendemos lo necesario para realizar esa tarea, entonces nos certificamos, ¿sí? Y le impartimos recursos a esa persona para hacer la tarea de tal forma que esa persona se convierta en el recurso. Necesitamos esos recursos en nuestras empresas. Y necesitamos esos recursos en nuestra familia. Y necesitamos esos recursos y esos conocimientos en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en el mundo, para desarrollar aquello que Dios quiere que desarrollemos. Y para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Amén. Tuve un amigo, digo tuve porque hace muchos años que no lo veo. La última vez que lo vi ya estaba muy enfermo, entrado en años, y pienso que puede haber muerto porque hace más de 20 años de esa última conversación que tuve con él. Bueno, hace 25 años. Se llama Roberto Raíces. Muy amigo, muy cercano. Un hombre brillante y teníamos conversaciones de horas. Ocasionalmente me acompañaba a alguna campaña evangelística, iba conmigo. Y ocasionalmente yo lo acompañaba a lugares donde él enseñaba y daba adiestramientos. Y él acostumbraba contar una ilustración que alguna vez le escuché decir que era una historia tomada de una experiencia real, una experiencia de la vida de los leñadores. Y ocurrió, si mal no recuerdo, en el estado de Georgia, aquí en el estado vecino al norte de la Florida. En esta comunidad había un leñador anciano muy conocido, muy afamado por la capacidad que tenía de trozar uno de esos enormes troncos. Bueno, ya estaba él entrado en años, este señor, y apareció en el ambiente un joven grande, enorme, fuerte, musculoso, que era un artista con el hacha. Y ese joven llegó a sentirse incómodo de que todo el mundo hablara de aquel señor como el mejor leñador y el más capaz. Así es que decidió desafiarlo a un duelo de leñadores, que no consiste en otra cosa sino en que le colocan frente a ellos una cantidad de troncos y los tienen que trozar de cierta forma en el menor tiempo posible. La competencia se da de dos maneras. O ustedes hacen la misma cantidad de madera en el menor tiempo, o en determinado tiempo, 1 hora, el que logre trozar mayor cantidad de madera. El desafío entre ellos fue de 1 hora, si recuerdo bien la historia. Así es que debían ellos durante 1 hora cortar aquellos troncos y 1 hora después ver quién había logrado tener la mayor cantidad de madera, de leña lista para la chimenea. El anciano, el adulto, aceptó el desafío, aceptó el reto. El joven había llegado con su tremenda hacha, último modelo. La había pasado por el taller para amolarla bien y traía el filo que cortaba un pelo al aire. El viejo apareció con su antigua hacha de todos los días y en el bolsillo de atrás su lima. Ese no pasó por el taller para que se la amolaran. Llegaron allí y comenzó la competencia. Y el joven iba a toda velocidad, cortando madera, trozando aquel tronco, lo hacía llorar cada vez que le pegaba con aquel hacha. Y después de unos minutos se volteó para mirar y se dio cuenta que el viejo iba poco a poco, con calma, y había hecho un alto para respirar y estaba amolando el hacha. Bueno, continuaron los dos la tarea y el joven seguía trozando madera. Y al cabo de
Otros tantos minutos, otra vez el muchacho se detuvo, todo bañado en sudor, se volteó y se dio cuenta que el viejo otra vez había hecho un alto. Estaba tomando aire y estaba otra vez amolando su hacha. Cuando terminó la hora, dieron ganador al viejo. El viejo había cortado casi el doble de la madera que había cortado el muchacho, y el muchacho no podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo es? Si cada vez que me volteé usted estaba amolando el hacha. Y él dijo: exacto, yo amuelo mi hacha. Como a las 12 de la noche más o menos, cuando usted recuerde esto, le va a dar gloria a Dios. Los jóvenes quieren resolverlo todo por la fuerza y de manera instantánea. Pero aquel anciano había aprendido durante muchos años de tarea que lo más importante es amolar el hacha. Y eso de amolar el hacha no se llama en nuestras vidas de otra forma sino adiestramiento, capacitación. De nada sirve tener hacha cuando el hacha no está amolada. El atleta tiene que hacer ejercicios. El atleta tiene que practicar. El músico tiene que ensayar, el artista tiene que ensayar, el pastor tiene que orar, el predicador tiene que prepararse. Se llama adiestramiento. En la vida de Jesucristo, adiestramiento fue un principio vital para el desarrollo del ministerio. Jesucristo no estuvo muy interesado en acumular cantidad de seguidores. Él quiso formar discípulos. La tarea no era que lo hicieran famoso a él y que lo aplaudieran mientras él hablaba. Era que aprendieran para ir ellos y hacer lo mismo. Poder duplicar lo que el Señor Jesucristo hacía. Aprender de su carácter, aprender de sus formas, aprender de su mensaje para poder comunicar aquello que de él habían aprendido. ¿Hay alguien aquí que le quiera dar gloria a Dios? ¿Por qué debemos equiparnos? ¿Por qué es tan importante la capacitación en la vida cristiana? Necesitamos ser equipados, necesitamos ser adiestrados, necesitamos ser capacitados porque Dios nos ha dado una tarea enorme. Si la tarea que Dios nos entregó fuese o hubiese sido insignificante, entonces el adiestramiento no hubiese sido tan importante. Pero porque la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia, y esto es a usted, es tan importante adiestrarnos, ser formados, ser disciplinados en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, de hablar, de conducirnos. Sí. Si la tarea no fuera tan grande, eso no sería tan importante. Pero es determinante porque la iglesia de alguna forma tiene la vida de millones de personas en sus manos. Dios ha encargado esta tarea única a la iglesia. Dios ha encargado esta tarea particular a la iglesia. Y hay que formular la pregunta: ¿cómo debo ser equipado? ¿Cómo? Pues la realidad es que no comenzó ahora. Dios nos creó con la necesidad de aprender. Porque no me gustó ese amén, lo voy a repetir. Dios nos creó con la necesidad de aprender.
Y estamos aprendiendo desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre, allí comenzamos a aprender. Allí comenzamos a recibir instrucciones. En el vientre mismo de nuestra madre. Allí, cuando éramos bebés, aprendimos a reconocer la voz de ella. Allí aprendimos a diferenciar entre las emociones de tristeza y las emociones de alegría. Mamá puede hacer que el bebé se alegre. Allí también el niño llega a aprender que papá y mamá están peleando, que se están insultando, que esto está malo. No es hoy un buen día para salir de aquí. Así que mejor me quedo acá adentro. Allí los niños nacen sabiendo quién es mamá, reconociendo la voz de papá. Ellos ya conocen esas voces. Cuando los nuestros todavía estaban allá en el vientre, a veces yo creía que era en el mío, pero no, era en el de Estrellita. Mientras estaban todavía allí en el vientre, nosotros le hablábamos. Yo le hablaba y me acercaba a la barriga y le hablaba. Papi está aquí. Y yo sé que esto que yo voy a decir ahora es difícil de creer, pero yo tengo un testigo. Bueno, tengo dos, porque tengo a Dios también. Pero yo tengo un testigo de esto. A la primera persona a quien Juan Carlos en el vientre de Estrellita tocó, lo empujó, con quien se comunicó primero fue conmigo. Y Estrellita quedó ahí y yo le dije, él me pateó, él me empujó la mano. Y Estrellita dijo, no, yo no sentí nada. Y al ratito hizo así nuevamente y la barriguita se levantó. No, fue conmigo primero. Y es verdad que se comunican. Y es verdad que van aprendiendo. Por lo tanto, el aprendizaje comienza en el vientre. Pero mire lo que dice el libro del profeta Jeremías. Biblia, Jeremías capítulo 1, en esa Biblia que usted nunca deja porque usted ama y aprecia tanto. Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Antes que te formase, y cuando dice allí antes que te formase, lo dice así porque él está diciendo antes que te formase yo. Antes de que yo te formase. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le conoció a usted antes de que usted estuviese en el vientre de su madre. Todavía usted no estaba allí. Ya usted era una idea en la mente de Dios. Se dio cuenta que a una idea suya Dios le dio cuerpo. A una idea de Él le dio sentimientos. Él le dio intelecto. Usted no es un accidente. Usted es un producto planificado por Dios. Así es que no nacen niños con defectos. Llegan como Dios nos lo mandó. Hay que recibirlos así. Ay, pero este me salió así como violento. Dios crea hijos violentos para hacer cosas violentas. Amén. Así que hay un plan con cada hijo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Yo creía que la santificación comenzaba con el estudio bíblico que da el pastor. No es verdad. Con el seminario que dan allá en el club no sé cuánto. No es verdad. Ese bebé estaba en el vientre de su madre y Dios ya lo santificaba. Ya lo apartaba para él. Te di, le dice a Jeremías, por profeta a las naciones. Y usted dirá, pero a mí no me puso como profeta a las naciones. No, pero para algo lo dio a las naciones. Dios le trajo a usted a este mundo con un propósito. El de Jeremías fue profeta a las naciones.
Alguien puede haber venido para hacer otra cosa. Dios tiene gente que los puso aquí como diáconos, los puso aquí como pastores, los puso aquí como servidores, los puso aquí como anfitriones. Aleluya. Como Dios me haya puesto, como cantante, como músico, no importa la tarea que sea, lo importante es que es la tarea que Dios me dio. La tarea que el Señor me dio. En Francia, en un convento de las hermanas carmelitas, había un hombre, un cocinero. Vivía en la cocina porque él era un cocinero apasionado. Amaba cocinar. Era cocinero y vivía metido en la cocina. Y la madre superiora se dio cuenta de que las monjas hacían fila para ir a hablar con el cocinero. Más de uno pensó que iban allá a recibir recetas de cocina, pero pronto descubrieron que el hermano Lorenzo, así se llamaba él, el hermano Lorenzo era un santo de Dios, dedicado y consagrado al servicio del Señor. Y estaba allí no solamente para cocinar, pero porque él entendía que Dios lo quería allí para que bendijera a cada una de esas hermanitas carmelitas que vivían en ese convento. La fila no era para aprender a cocinar, la fila era para conocer a Dios, para conocer al Señor. El ministerio del hermano Lorenzo parecía cosa insignificado. Oh, eso es un cocinero. Ni chef siquiera, cocinero. No, el hermano Lorenzo estaba cocinando un potaje superior. Él llegaba con él ya listo para alimentar a todo el que llegaba allí. Tenía un versículo bíblico en la boca cada día para bendecir a las que llegaban. Tenía una palabra de Dios que dar, un consejo que compartir, una oración que realizar entre un guiso y el otro. Estaba orando al Señor por aquellas mujeres que se acercaban para ser ministradas. Así es que posiblemente Dios le hubiese dicho: y desde el vientre de tu madre te santifiqué y te he dado por cocinero a las carmelitas. ¿Qué me importa si me llama profeta? O si me llama cocinero, o si me llama barrendero. No importa cómo me llame, lo importante es que Dios me entregó con un propósito a esta ciudad. Dios me entregó con un propósito a esta familia. Dios me entregó con un propósito a este país. Dios me entregó con un propósito a esta generación. Es necesario que crezcamos en la conciencia de que soy un regalo de Dios. No hablo de mí, estoy hablando de usted. Usted es un regalo de Dios a esa familia. Por lo tanto, usted no puede seguir siendo la que causa problemas. Usted no puede seguir siendo el que da dolores de cabeza. Usted tiene que ser la persona que inspira bendición y que logra que gente se acerque al Señor. Tengo una responsabilidad en mi familia, en mi ciudad. A esta ciudad le tiene que ir mejor porque usted está aquí. Usted no puede descubrir que la ciudad está en ayuno para que usted se mude. A la ciudad, al país, a esta generación, yo le tengo que ser de bendición. La pregunta es justa: Señor, ¿para qué me apartaste desde el vientre de mi madre? ¿A qué me trajiste? ¿Cuál es tu plan para conmigo? Estoy dispuesto a cumplirlo. Aleluya. Por lo tanto, no hay excusas. No hay manera de decirle a Dios: yo no sé, yo no puedo, no soy apto.
todo, porque Dios está dispuesto a capacitarnos. Los ministros de Dios han dicho por años, no hay lugar a donde nos lleve la voluntad de Dios que su gracia no pueda sostenernos. No hay. A todo lugar y a toda tarea a la cual nos manda el Señor, para ella nos capacita y nos sostiene y nos da su fuerza. Aleluya. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Ya vamos a orar. Confío en que esa palabra le ha bendecido, que esa palabra le haya edificado. Estamos hablando de ser capacitados, de ser entrenados, llenos del poder de lo alto, llenos de ese recurso divino para ser usado por Dios. Toda persona que sienta la necesidad de ser usado por el Señor, que sienta el deseo de que Dios le use, este es el momento para llamar. Marque 305-228-9697. Quiero orar con usted y por usted, por su necesidad y por su deseo de ser usado, por su ministerio. Oremos al Señor, hagámoslo ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro con cada una de las personas que se han estado comunicando, los que han estado llamando. Señor Jesús, derrama tu poder y tu gracia sobre cada uno de ellos. Derrama tu unción, Señor Jesucristo, sobre cada corazón. Habla, ministra, adiestra. Señor Jesucristo, no importa que ocasionalmente nos resistamos a tu gracia, a tu entrenamiento, a tu enseñanza, pero gracias, Dios mío, por insistir en nuestras vidas, por insistir en el cambio, por insistir en el proceso. Padre eterno, que tu bendición sea sobreabundante en la vida de cada uno de estos tus hijos, que tu gracia los llene, que tu gracia los sature, que tu poder sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente querida, por su sintonía. No olvide que mañana continuaremos con Necesitamos Recursos. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.